Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Emprendiendo Aprendo, tu programa amigo para el emprendedor. En el fondo para culturizar, o cultivar más bien, disculpen, la cultura tributaria, ¿ya? Hoy día, bueno, me encuentro como siempre con Marcelo Vivero, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, y mi persona, Sofía Chura, académica de la Facultad de Administración y Economía. Marcelo, quedamos con algunas dudas, de hecho llegaron por ahí en el mail, algunas dudas relacionadas con el SRF. Si bien estos están en papel o no sé, ¿cómo se registran al final? ¿Se registra o no se registra? Y la otra duda que plantearon también está relacionada con que tuvieron justamente esta duda de que relacionada al tema de las máquinas expendedoras con estas máquinas de pago que nos encontramos de repente en los estacionamientos, en los malls, en los supermercados. Cuando yo quiero pagar, no sé, el lavado de una ropa, tengo que colocar la monedita, ¿cierto? Etcétera. Ya. A ver, voy a partir por lo último. Ya. Respecto, bueno, hola a todos, como siempre, ahí esperando poder ayudarlos con algunas orientaciones. Respecto de las máquinas que efectivamente reciben dinero, bueno, el capítulo anterior prácticamente lo desarrollamos en forma íntegra pensando en las máquinas expendedoras. La máquina expendedora es aquí toda aquella máquina en particular que en el fondo no les va a generar una boleta, ¿ya? Esa es como la definición de máquina expendedora. Esa me faltó ahí hacer esa definición en el capítulo anterior. Pero es importante que nosotros la podemos distinguir de estas otras máquinas que, por ejemplo, vamos a un estacionamiento, pasamos el ticket del estacionamiento, pagamos, ya sea con tarjeta o con efectivo, y nos entrega la boleta. Y en ese caso no hay un reemplazo, no hay una necesidad de autorización porque se está entregando la boleta respectiva por el pago o la compra que está realizando la persona. Entonces, en ese sentido, no hay ningún tipo de reemplazo, no hay ningún tipo de autorización especial que el contribuyente tenga que pedir, ¿ya? Porque se hace boleta por cada uno de los pagos que se realizan. En las máquinas expendedoras, cuando vemos que efectivamente debería haber una autorización previa, es porque estas máquinas no entregan boleta, ¿ya? Y para que se produzca ese reemplazo, liberarlo de esa obligación, la máquina tiene que estar autorizada y tiene que contar con el logo. Es una tarjetita así como, podría decir que son como 10 por 10, aproximadamente, donde aparece el logo del servicio, aparece la firma del que habla. En algunos casos, en otras que son más antiguas, hay los nombres de otros colegas que han hecho ese rol con anterioridad, pero siempre esa máquina tiene que tener esta tarjeta, digamos, este logotipo, este adhesivo, porque ya antes se pegaban y se caían y se teñían, pero ahora ya tienen es un poquito... Una placa. No es una placa, es un adhesivo. Hoy en día es un adhesivo. Pero la puedo sacar y bueno, no. La idea no es sacarla. Quien haga eso, digamos, por maldad, digamos, le genera un daño al contribuyente porque eventualmente podríamos fiscalizarlo y sancionarlo por estar utilizando una máquina que no está autorizada. Entonces, por eso mismo, quien tenga una autorización de máquina expendedora y por ese motivo alguien le sacó el logo, le rompió el logo, tiene que pedir, digamos, la reposición para reemplazarlo. Entonces, volviendo a lo anterior. Las máquinas expendedoras son todas aquellas que tienen que pedir autorización, son todas aquellas que no generan una boleta con motivo de la compra de algún producto o eventualmente la venta de algún servicio o la entrega de alguna especie. Esa, digamos, marca la definición y la diferencia entre una máquina que está obligada a pedir autorización de una máquina que no se encuentra obligada, como son todas aquellas que emiten finalmente una boleta. Entiendo. ¿Sí? ¿Y lo de la SRF? Ya.
A ver, dentro de lo que son los documentos electrónicos, ahí tenemos un par de, se puede decir como de novedades a nivel de registro de compra y venta. En el primer caso, en el SRF, tenemos que este documento, al ser digital, cambia, digamos, su formato. Ya no hay un documento en papel que efectivamente yo reciba, sino que es un formulario electrónico emitido por aduana. Reitero esa información. Ese no es un documento que yo voy a revisar en la página del servicio. Antiguamente los SRF que estaban autorizados por el servicio, yo podía validarlos en la página, meterme a la sección de situación tributaria, verificar documentos tributarios autorizados por el servicio y yo buscaba por el número si ese SRF estaba autorizado o no. Hoy en día los SRF electrónicos ya no se pueden validar de esa forma porque es un documento aduanero, por lo tanto, si alguien tiene dudas respecto de su contenido, tiene que preguntar directamente en aduana cómo hacer esa validación. Ahora, ese documento en particular yo lo tengo que registrar en forma manual en la página del servicio, en el registro de compra-venta. Ahí es donde yo tengo que identificarlo. El código sigue siendo el mismo, la identificación del documento sigue siendo la misma, solicitud registro de factura, SRF, el código es el 914, y yo lo identifico de esa forma en este registro. ¿Para qué me sirve? Eventualmente, digamos, para ayudar a construir después la declaración de impuestos del contribuyente, porque eso va a ser un gasto que voy a poder rebajar de mi declaración de renta. En algunas ocasiones aparece un crédito fiscal asociado al contribuyente a esta compra, que también se tendría que detallar. Si está cobrado por parte de aduana, hay que incluirlo en el llenado del formulario para poder, digamos, rebajarlo después de mi declaración de impuestos. Eso respecto de los SRF. La otra novedad en la materia del registro de compra es que las declaraciones de importación que antes uno las registraba, o sea, estamos pensando en una importación, yo ingreso por aduana una mercadería, pago el IVA de esa transacción y antes la incorporaba directamente a mi registro de compras en forma manual. Tomaba los datos de esta importación, pagaba el impuesto en tesorería y hacía la declaración de importación respectiva. Ahora esos documentos se van a cargar en forma automática por el servicio. Por lo tanto, ya no es el contribuyente el que tiene que estar trasladando esa información periódicamente o manualmente. Todo esto se va a ir alimentando en forma automática. La declaración de importación. Aquellos ingresos que se realizan a través de Chacayuta, por ejemplo, donde se paga el impuesto a través de una declaración de ingresos personal o pasajero, la DIP, esa se tiene que registrar en forma manual. Si estamos adquiriendo un producto y lo fuimos a buscar a Tacna y ingresamos al país, pagamos el impuesto respectivo en aduanas en el paso fronterizo, ese documento lo tengo que cargar en forma manual, porque no es recibido en forma directa por el servicio. A diferencia de las DIN, que sí son recibidas desde aduana y que el servicio ahora ya las está cargando en forma automática en la página. Ya, bueno, resueltas las preguntas, vamos a un tema bastante interesante y que lo hemos visto también cómo ha evolucionado en la declaración de renta, ¿ya? Que es que cada año vemos cómo personas extranjeras, ¿cierto? Con ganas de trabajar, ganas de emprender, llegan a Chile. ¿Qué pasa si yo como extranjero, ¿cierto? Quiero establecerme con un negocio acá en Chile. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Me surgen varias preguntas en ese sentido. Bueno, voy desarrollándolas de a poco. Ya, a ver, aquí tenemos varias etapas en realidad. Algunas son las que en capítulos anteriores hablamos del inversionista extranjero. Y una persona extranjera puede venir al país con el propósito de hacer negocio, pero si tiene pero al ser extranjero solamente va a tener identificación como inversionista. Por lo tanto,
él en forma independiente no puede iniciar una actividad directamente porque no cuenta con la residencia respectiva. Pero sí puede ser socio de una empresa, designar un representante legal en el país, crear una sociedad por acciones, por ejemplo, o de cualquier otra naturaleza, pero siempre va a mantener su rol de socio. Ya, tú mencionaste ahí como inversor, no pierdo mi calidad, por supuesto, de extranjero, invierto a través de un tercero, perfecto, no hay problema. Pero ¿qué pasa ahí, cierto? Si después me entusiasma la idea, veo que Chile es un país bastante atractivo en otras actividades y quiero ya instalarme yo. ¿Qué requisitos? Ya, entonces, ya. El inversionista extranjero ya decidió adquirir la residencia en el país, Ajá. ya adquirió el domicilio en el país y por lo tanto comienza a realizar sus trámites en migraciones con el propósito ya de obtener cédula de identidad chilena. Como extranjero, pero chilena evidentemente. Entonces, ya, después de finalizado ese proceso, va a obtener su cédula de identidad y su cédula de identidad tiene varias condiciones o varios tipos de visa. ¿Ya? Hay algunas visas que permiten, digamos, el trabajo remunerado, otras no lo permiten. Por ejemplo, la visa estudiante no permite realización de actividades económicas. Las visas sujetas a contrato permiten solamente trabajo asalariado. Pero los emprendimientos solamente están delimitados para efectos de las visas que son temporarias o definitivas. Solamente aquí, en aquellos casos, estas personas pueden realizar iniciación de actividades o ya pasar a ser empresas o conformar empresas en las cuales ellos van a ser representantes. Después vamos a ver un detalle respecto de una situación particular que están impedidos, pero en general todas las actividades que realizan extranjeros, cumpliendo ya con la residencia autorizada, obteniendo cédula de identidad, teniendo visa temporaria o definitiva, ya con eso ya están en condiciones de realizar cualquier tipo de emprendimiento. Sí es importante de que esa visa no esté vencida. Si está vencida, evidentemente que no van a poder cumplir con ese proceso y van a tener que solicitar la extensión en migraciones. Se puede continuar el proceso en la medida de que exista este certificado que entrega migraciones de que ha sido prorrogada por 6 meses más. No la solicitud. Hay varios documentos electrónicos que se obtienen de migraciones, pero aquí el que nos sirve es el certificado de que de la continuidad, de la extensión de la visa. No la solicitud, el certificado de que en el fondo se ha extendido la visa. Ese elemento es esencial para cuando un contribuyente ha visto que ya se le venció la cédula de identidad y para no perder, digamos, la posibilidad de realizar un emprendimiento. Eso es esencial que se presente al momento de solicitar la formalización o querer hacer iniciación de actividades. Ahora, sí donde tenemos un problema bastante grave es con aquellas personas que han perdido la cédula de identidad. Entonces, la cédula de identidad es algo esencial para poder obtener la iniciación de actividades, para obtener clave tributaria y por lo tanto ahí tener presente eso siempre. El comprobante de cédula de identidad, por ejemplo, que puede entregar el registro civil, incluso cuando alguno de nosotros pierde la cédula de identidad, no nos sirve para poder realizar un proceso de entrega de claves tributarias, porque a fin de cuentas es una simple fotocopia y eso no puede acreditar identidad. Por lo tanto, entonces ahí hay que tener presente ese tipo de situaciones, cuidar su documentación, que no se le pierdan, para efectos de poder después acercarse al servicio en el momento que se necesite. Ahora, sí hay un elemento importante de una barrera en realidad para temas de formalización, es que muchas de las cédulas que están entregadas a extranjeros nosotros como servicio no las tenemos cargadas. Entonces, de repente aparece una persona, intenta ingresar por internet y no aparecen datos. O sea, no aparece su identificación. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer ese registro en forma manual para que el contribuyente aparezca en nuestro sistema. Entonces, ahí hay un elemento que es importante tener presente. Y el otro elemento importante también que no quiero olvidarme, dice relación
con que hay muchas personas de repente que les pagan un sueldo, que siendo extranjeros les pagan un sueldo y les asignan un número social para el pago de las cotizaciones previsionales, que es un 28 millones o de repente puede ser un número similar. Pero ese número es solamente para el registro del pago de las cotizaciones previsionales, es un número provisorio. No para iniciar actividades. No para iniciar actividades, no para obtener clave, etcétera. O sea, lo que se hace básicamente ahí, no recuerdo bien quién lo entrega, entiendo que el INP me parece mucho que es quien entrega esa numeración, solamente para efectos del pago de las cotizaciones previsionales. Entonces, el empleador descuenta la cotización previsional, la deposita, digamos, a ese número, los fondos previsionales quedan identificados con esa persona, pero después recién cuando se obtenga la cédula definitiva, ahí si se cambia el número van a pasar al RUT que va a aparecer en la cédula de identidad, o si se valida ya ahí recién toma connotación de cédula de identidad, si es que se mantiene el mismo número. Esas son cosas que finalmente resuelve el registro civil a la hora de esas situaciones. Pero ahí es importante tener claro eso, de que hay una transitoriedad ocasionalmente donde las personas extranjeras que están trabajando pueden pagar sus cotizaciones previsionales, o sea, el empleador las va a pagar con este número de identificación, pero eso no constituye necesariamente una cédula de identidad, ni un RUT, ni tampoco permite obtener clave tributaria o clave, ni clave única, ni nada por el estilo. Finalmente, ahí vamos a tener siempre un problema de poder básicamente formalizar a un contribuyente que está en esa condición. Y una vez que ya tiene el RUT, el proceso es similar al resto. Una vez teniendo el RUT, ya cambia, digamos, evidentemente su condición y puede hacer iniciación de actividades en cualquier tipo de actividad que pueda, en el fondo, en el emprendimiento que surja. Salvo con un gran... hay una norma en particular que es bastante antigua, del año 77, si mal no recuerdo, que es un decreto del Ministerio de Bienes Nacionales que impide ciertas cesiones de terrenos a extranjeros, de países limítrofes. Bueno, todos sabemos que de repente cuando vamos a Tacna no podemos comprar propiedades cerca de la frontera. Bueno, lo mismo es lo válido para Chile igualmente. Entonces, existen algunos ciertos tipos de contratos que no pueden ser suscritos por extranjeros. Y en esos casos, evidentemente que en la medida que ese contrato no pueda ser suscrito, la persona no puede formalizar el negocio. Y ahí tenemos una limitante a la hora de ese análisis que evidentemente afecta el emprendimiento. Entonces, ahí el servicio no tiene facultades como para poder omitir, digamos, la existencia de esa norma y finalmente tienen que buscar dentro de las alternativas que promulga la ley. Una de ellas es la constitución de sociedades en las cuales tengan menos del 40% de esa participación. Y finalmente, digamos, ahí están esas alternativas dentro de ese decreto ley con las cuales hay que buscar las opciones. Pero ahí hay que tener presente eso. O sea, los emprendimientos en general tienen, digamos, las libertades de poderlos llevar a cabo, pero con la salvedad de que que hay algunas actividades en particular que en el fondo se ven impedidas, básicamente en el rubro agrícola. Ahí es donde hemos tenido, digamos, la limitante de que no pueden suscribir contratos de mediería o contratos de arriendo para poder realizar actividades productivas. Oye, y ustedes como servicio ahora regional, el Servicio de Impuesto Interno Regional, ¿ustedes tienen como una estadística de cuántos emprendedores extranjeros? No hemos sacado ese cálculo, la verdad. Porque yo he visto hartas barberías, por ejemplo, hartas barberías por ahí. O sea, hay de diversas nacionalidades. O sea, nosotros conocemos que hay en el comercio hay muchos contribuyentes que tienen origen extranjero. Algunos ya a esta altura ya se han nacionalizado. Entonces, restaurantes, he visto barberías. hay de una amplia gama, digamos, de actividades y de personas que de distintos orígenes. O sea, nosotros, bueno, hay una diversidad de personas
muchas partes del mundo. La verdad es que hay uno en este tipo de... Nos encontramos periódicamente con personas que tienen, o sea, que han cruzado muchos kilómetros para llegar acá. O sea, ni siquiera estoy hablando de latinoamericanos, sino que personas de África, Asia, etcétera, que han asentado sus emprendimientos en este lugar. Los molchinos también, ¿cierto? También, o sea, Hay de todo, la verdad. bueno, Por eso estamos es que más sí, acostumbrados a ese tipo de actividades, pero yo me refería de repente a otras nacionalidades que no son tan como frecuentes verlas en ámbitos de emprendimiento. Yo he visto harto en restaurantes, de todo tipo ahí. La verdad, muchas nacionalidades. ¿Ya? Eso hace más rica la gastronomía también, sí, la hace más variada. Exactamente. Así que... Maravilloso. Oye, Marcelo, tema bastante interesante. Espero que les haya podido orientar, ¿cierto?, a aquellos inversionistas o que tienen esa idea de emprendimiento, extranjeros, ¿cierto?, también, que puedan formalizar algo también aquí en Chile. ¿Ya? Para nosotros lo más complejo es el idioma. Cuando a veces no nos podemos entender, ahí tenemos una barrera idiomática porque no estamos tan preparados. Ocasionalmente podemos comunicarnos en inglés hasta por ahí, pero ya cuando aparecen otros idiomas es un poco más difícil. Así que, pero hoy en día también el Google ayuda harto, facilita. La IA sobre todo. La IA nos ayuda a comunicarnos de mejor forma con nuestros contribuyentes. Sí. Bueno, espero que les haya servido, ¿cierto? Y los invitamos a que puedan sintonizar, a que nos puedan ver a través de las diferentes plataformas. Emprendiendo Aprendo, tu programa amigo, sobre todo para ti, emprendedor. ¿Ya? Nos vemos hasta un nuevo capítulo. Que estén bien. Chao. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.